Que tengan un lindo año, que el Señor les bendiga muchísimo. Con varios de ustedes hemos podido darnos un abrazo, ojalá podamos hacerlo con todos al final. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les sustente, que el Señor les dirija. Decía nuestro hermano Eduardo hace un momento, porque por Él y para Él. Por Él estamos aquí, para Él es la adoración, la gloria solo le pertenece al Padre y no hay ninguna otra razón que nos haya convocado que no sea la del Señor para estar aquí. Les invito a que oremos y pongamos este tiempo a los pies del Señor. Padre de gloria, gracias por una mañana, no es una mañana más, es una nueva mañana. Gracias, Padre, porque hoy nos permites renovarnos, empezando el año de la mejor manera. Aquí en tu templo, orando juntos, alabando, glorificando tu nombre y hoy escuchando la exposición de tu palabra. Y quiero pedirte por favor, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, perdón de quienes por haber razones no pudieron estar, por los hermanos y hermanas que tú añadirás, Señor. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas, por las de sus familias, por el plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros y para tu iglesia en este año. Que la gloria, la honra y el honor, Señor mío, en esta predicación y en este servicio, hoy y siempre, sean solo para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Les invito, amados hermanos, a reflexionar antes de la lectura de la palabra como tal. Cuando terminamos un año, es muy común que la mayoría de nosotros, o quizá todos, como decía nuestro hermano Beto la semana anterior y hace un momento también, haga un inventario, una evaluación, pensar tal vez en las cosas que hicimos, dejamos de hacer, en las que quisiéramos corregir, no sé, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, etcétera, respecto al año que terminó. Como iglesia, como cuerpo, esta reflexión también es necesaria. Como he compartido con algunos de ustedes en los últimos días, por haber razón, cuando nos fracturamos un brazo, cuando nos duele el estómago, nosotros no decimos el estómago está enfermo o el brazo está enfermo, sino que reconocemos que como cuerpo de Cristo, así como yo me siento enfermo cuando algo me duele, cuando alguien del cuerpo está afectado por haber razón, el cuerpo se duele de esa situación, de esa persona. Y esta es una lección, hermanos, que yo quisiera que usted la anote, la piense, la medite para su vida en este año, para nuestra comunidad, en donde aprendamos a estar siempre atentos a cuidar del cuerpo, a apoyarnos, a abrazarnos, a estar juntos con ese amor fraternal que el Señor nos enseñó. Porque no estamos aquí para ninguna otra cosa, amados hermanos, que no sea para glorificar al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? En obediencia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ni más ni menos. Con esto pensando como introducción, el año que terminó, y ustedes lo saben, hermanos, fue un año difícil para nuestra comunidad. Perdimos a seres queridos que formaban parte de esta comunidad. Nuestros hermanos de la comunidad perdieron a sus seres queridos también. Estuvimos y afrontamos aún enfermedad y situaciones difíciles. Hemos enfrentado carencias de trabajo, hemos enfrentado necesidades materiales. Hemos enfrentado como nunca antes necesidades emocionales muy complejas y difíciles. Para mí ha sido objeto de enorme gratitud al Señor el ver cómo en cada una de esas cosas varios de ustedes, muchos de ustedes se han ido levantando para justamente vivir lo que les dije hace un instante, que el cuerpo abrace al cuerpo. Porque ese es el mandato divino, no estamos aquí para andar como llaneros solitarios, sino para caminar en conjunto como comunidad. En medio de esa evaluación de un año difícil, no podemos dejar de agradecer a Dios porque su misericordia, su gracia y su favor nos acompañaron en cada uno de esos momentos difíciles. Sí, hermanos, no transitamos solos por el duelo de una pérdida, no transitamos solos ante las situaciones difíciles, ante las dificultades que enfrentamos en el año 2025. Lo hicimos de la mano del Señor. Y definitivamente eso marca una enorme diferencia entre el mundo y la iglesia del Señor. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que en esa evaluación que usted haga o está terminando de hacer del año que concluyó, incorpore la gratitud como el elemento fundamental en la vida y en esa oración y en ese análisis. Si nosotros no aprendemos a ser gratos con Dios por todo lo que Él nos da, siempre encontraremos alguna necesidad que inventarnos. Y hermanos, nosotros no estamos aquí para exigirle a Dios nada, sino para agradecer por todo lo que hemos recibido sin importar la circunstancia o el momento.
La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos recuerda, dad gracias en una parte, dad gracias en ciertas cosas. No, nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hoy, 4 de enero de 2026, primer domingo del año, estamos empezando, como decían nuestros hermanos de hace un momento, con el pie derecho, ¿sí? Alabando a Dios, glorificándole, agradeciéndole y poniendo nuestro futuro, nuestro nuevo año a sus pies como personas, como familia, como comunidad. Y es justamente ese punto en donde quisiera que nos centremos el día de hoy para generar estas expectativas de las que se habla cuando empezamos el nuevo año, ¿sí? Y es que nosotros tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes muchas cosas, ¿verdad? El año pasado me parece que justamente nuestro hermano Beto nos decía en la prédica, en una de las primeras prédicas del año, que cuando empezamos todo el mundo quiere bajar de peso, todo el mundo quiere vivir mejor y que después de un mes perdimos 30, pero no libras sino dólares, porque no fuimos nunca, así era, ¿verdad? ¿Sí? Así fue. Y en realidad esto es triste, hermanos, porque mi reflexión a esto ha sido ¿por qué podemos ponernos metas que al final no logramos cumplir? ¿Qué pasa en el camino? ¿Por qué esas metas se quedan en el papel, en el globito que mandan al cielo prendido o en nuestras mentes simplemente y luego desaparece? Hoy vamos a contestar a esa pregunta. Hoy vamos a contestar esa pregunta porque esto tiene que ver básicamente con la motivación del corazón, ¿sí? Si yo quiero mejorar mi salud porque quiero cuidar de mi familia, si yo pretendo ser un buen mayordomo de la bendición que Dios me ha dado con el cuerpo y por eso como mejor, me ejercito más o lo que ustedes decidan hacer, gloria a Dios, Dios va a bendecir eso y eso se va a sostener en el tiempo. Si lo que yo quiero es endiosarme a mí mismo y aparecer mejor delante de los demás o mejor presentado, amigos míos, eso no va a durar. Es el mismo hecho con motivaciones distintas. El día de ayer con el Ministerio de Alabanza analizábamos en la reunión de planificación de este año una verdad importante que no es bíblica, pero vaya que es cierta. La motivación determina la naturaleza de nuestros actos, ¿sí? Y es importante que encontremos la motivación correcta para hacer cualquier cosa. Oremos al Señor, no hoy, sino siempre, para pedir dirección en todo lo que emprendamos en este nuevo año. Con esta introducción les invito a que por favor abramos nuestras Biblias, no hay mejor forma de hacerlo, en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 20 al 25. Conforme lo encuentran, les invito por favor a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor y que leamos juntos, lo vamos a hacer juntos como congregación, esta porción que inspira la primera prédica de este año 2026. Carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 20 al 25. Vamos a leerlo al unísono, permítanme por favor iniciar. Versículo 20 de la carta a los Efesios capítulo 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Tomen asiento, por favor. Ok, el pasaje central de esta mañana será algo así como un tronco en donde vamos a ver varias ramas que lo van a complementar y nos van a permitir ver el cuadro completo que el Señor nos está exponiendo en esta linda mañana del mes de enero. Por esta razón, yo le invito a que tenga su Biblia a la mano. Vamos a ver varios versículos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos van a ayudar a tener un panorama más claro. Sí, los vamos a poner acá, pero es importante que nosotros aprendamos, si lo hemos olvidado acaso, a usar la Biblia que usted tiene en sus manos, en su casa, en su celular, no lo sé. Personalmente, y soy muy amigo de la tecnología, cuando se trata de la Biblia, prefiero escucharla antes que tipearla. ¿Sí? Le invito cariñosamente a que también lo pueda considerar para usted. Quizá una de las preguntas más trilladas de esta época del año es: ¿cuáles son tus metas para el nuevo periodo que estás empezando, con el nuevo año, para no repetir la palabra? Las respuestas de esa pregunta van desde un desalentador no sé, no tengo ninguna, pasando por un misterioso si te digo no se cumple,
¿sí? Y terminando con una gran cantidad de sueños de todo color, sabor y olor que pretendemos poner por obra en el desarrollo del año nuevo. Esto es muy común. Aquellos objetivos, hermanos, como les dije hace un momento, también son variados. Van desde bajar de peso, ¿sí? Pasando por un nuevo emprendimiento quizá, y terminando con el viaje de nuestros sueños. Sea cual sea la respuesta que usted tenga a esa pregunta que más de una persona le habrá formulado, quisiera hacerle yo una pregunta a usted. Y es una pregunta que yo me he tenido que hacer a mí en primer lugar. En medio de todas esas sueños, de esos anhelos, de esas promesas que usted mismo se hace para el año nuevo, ¿le preguntó usted a Dios cuál era su voluntad para su vida? ¿Sí? Y le pregunto esto con muchísimo cariño. Mi objetivo no es hacerle sentir mal, ¿sí? Pero sí creo que es importante aprender a reflexionar cuál es la diferencia entre pensar en algo, pensar algo y ponerlo a consideración de Dios, o pedirle a Dios que nos dirija para tomar esa opción, esa decisión o fijar ese meta o ese objetivo. Ninguno de los tres escenarios es igual, amados hermanos. Y no me refiero cuando nosotros oramos y, como les dije hace un rato, presentamos nuestros deseos al Señor. Señor, se me ocurrió que hoy quiero plantar un árbol, escribir un libro, ¿sí? Y casi les digo escribir un árbol, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Escribir un libro y tener un hijo, ¿verdad? Que supuestamente es lo que todo hombre tiene que hacer. ¿Sí? No me refiero a eso, sino a que nosotros venimos con cualquier cosa y decimos, Señor, yo pongo a tu consideración que quiero escribir un libro este año. Ahí tú me dices si te parece o no te parece. Amados hermanos, Dios no es un supervisor al que nosotros, al que tenemos que venir a rendirle cuentas de esa forma, no es la idea. Dios es un Padre amoroso que está dispuesto a tender la mano y a guiarnos a cada uno de nosotros a tomar las decisiones correctas. Señor Jesucristo, cuando oró en el famoso Padre Nuestro, así le llamamos a esa porción de Mateo 5, ¿sí? Oró y le dijo, Padre, yo te pido esto, pero hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No le presentó el plan que él tenía en su mente para que Dios Padre lo considere, sino que se sometió totalmente a la voluntad de Dios y dijo, Padre, lo que tú me envíes a hacer, eso hago. ¿Sí? Y que todo el mundo entienda que está sujeto a tu voluntad. Y aquí voy a desmitificar algo en las oraciones que nosotros hacemos a menudo, pero que son cristianamente aceptables. Señor, yo te entrego el control de mi vida. Amado hermano, amada hermana, ¿usted cree que Dios no tiene el control de su vida? ¿En algún momento lo perdió? ¿Sí? Si nuestro Dios es soberano y todopoderoso, atributos de Dios que hemos estudiado ampliamente en otros momentos, ¿cómo se nos ocurre a nosotros que Dios ha perdido en algún momento el control de algo en esta creación? Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que muchas veces oramos y pedimos y que no recibimos porque oramos mal. Cierto es. Cierto es. Y cuando yo necesito llegar a los pies de Cristo y plantarme allá y derramarme en oración delante de Él, finalmente entiendo que la oración no debe ser algo calcado, que la oración debe venir de nosotros hacia Dios en una conversación uno a uno. Pero además de eso, el respeto, la consideración y sobre todo la sujeción son fundamentales. Porque sí, ese padre que le ama a usted y me ama a mí, no me va a decir que sí a todo. ¿Sí? Y fundamentalmente, ¿sí? ¿A qué me va a decir que sí? A todo aquello que oremos y se alinee con su voluntad. En otras palabras, la sabiduría y la madurez espiritual no significan nada más y nada menos que alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Sí? Si usted quiere pedir algo para su diario vivir cada mañana cuando se despierta, pídale que sus decisiones, sus pensamientos y sus acciones de manera general estén alineadas con la voluntad de Dios. Eso le invito a que le pida. Si usted le pide eso a Dios y usted hace la voluntad de Dios, amigo mío, amiga mía, quédese usted tranquilo. ¿Sí? Porque Dios está obrando y usted está alineada con Él. No está usted luchando contra corriente, está alineada con la corriente. ¿Sí? Y en este mundo en el que vivimos y en la creación hay una sola corriente perfecta, y es la corriente de Dios. No hay otra, no hay otro camino. Hace algunos años un hermano desde este púlpito nos enseñaba que el relativismo es una de las corrientes del pensamiento más peligrosas en cuanto a la sana doctrina, porque nos pretende enseñar que todo es relativo. ¿Sí? Y no me refiero a la teoría de Albert Einstein, sino que me refiero a temas de fe, en donde nos dicen que Dios tiene diferentes nombres, que todos adoramos al mismo Dios pero que lo conocemos de otras maneras y que uno puede llegar a Dios de diferentes formas. Cuando la palabra de Dios no nos enseña eso y nos dice, como dice claramente Juan 14:6, que el único camino al Padre es Cristo, punto. ¿Para quién? ¿Solo para los cristianos? No, ¿en dónde dice que es solo para los cristianos?
La palabra de Dios es extremadamente clara, indicándonos a quién debemos sujetarnos en todo momento y en todo lugar. Hermanos, tenemos que tener atención. Yo le reto en este año a que usted ore con convicción, sujeto a la palabra. A que usted busque la presencia de Dios con convicción, sujeto a la palabra. Esa es la oración que yo hago por cada uno de ustedes. No crea a nadie que se pare en este púlpito o en cualquier otro, sino en el Dios que le envió. Ese es al que tenemos que buscarle, porque todos los demás somos totalmente humanos y podemos equivocarnos 10,000 veces, pero Dios no se equivoca. Hermanos, en este sentido, y como mencionamos hace un par de semanas, no me refiero, hermanos, entonces a la voluntad de Dios como algo etéreo, ¿no es cierto? ¿Cuál también será la voluntad de Dios? Cuando nosotros vivimos una intimidad verdadera con el Señor va ministrando las decisiones en nuestras vidas, desde las más chiquitas hasta las más grandes. ¿Sí? Y les digo con esto, porque nosotros sí clasificamos las decisiones, ¿verdad? Si yo decido ponerme la corbata dorada o azul, es una decisión aparentemente pequeña, está torcido además, ¿sí? Es una decisión pequeña, ¿sí? Y pensamos que son cosas incipientes. No hay nada fuera de lo que Dios nos pide que no sea importante, ¿sí? Toda decisión en nuestras vidas debe ser guiada por el Señor, de tal manera que nosotros hagamos su voluntad hasta en los detalles más chiquitos, ¿sí? Pero con esto también desmitificamos, como les dije hace un par de semanas, las cosas obvias, ¿no? No le vamos a preguntar a Dios si el propósito para nuestras vidas de este año debe ser leer más la palabra. Obvio que tenemos que leer más la palabra, ¿sí? Que sí tenemos que servir, obvio que hay que servir. Que tenemos que amar más al prójimo, pero desde luego que hay que amar más al prójimo. Eso no hay que preguntarle a Dios, ya lo sabemos. Me refiero a aquellas cosas de las que usted y yo tenemos dudas en nuestras vidas. ¿Qué de estas decisiones? ¿Qué de lo que tenemos que hacer en esto? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con mi relación con la iglesia? Esas cosas son las que hay que preguntarle a Dios, ¿sí? Y cómo Dios nos va a ministrar y nos va a sostener para construir un árbol robusto, fuerte, sustentado no en nuestro pensamiento, ni en nuestros principios, ni en nuestros valores que son secundarios, sino en la voluntad perfecta y preciosa de Dios. Entonces, ¿sí? En medio de todo esto debemos recordar lo que es obvio. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, refiriéndose a Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Lo que nos dice y nos deja clarito que cualquier obra que a usted se le ocurra buena, no vino de usted, Dios ya la preparó antes para que usted la haga, ¿sí? Y es importante que demos esa forma distinta de ver las cosas, porque eso nos saca a nosotros de la ecuación. Y dejamos de creer que nosotros somos los que hacemos o deshacemos, porque, amigos míos, eso no es verdad. Hace un par de semanas despedimos a un anciano pastor de la iglesia Palabra Viva, que pasó a la presencia del Señor. Esta congregación está pasando situaciones difíciles, le invito a que esté orando por Palabra Viva. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de lo efímera que es la vida. Sí, tranquilo, ya nos vamos a reunir la tercera semana de enero. Estamos convocados para reunirnos con los ancianos. Resulta que él no estuvo convocado. Dios les llamó a su presencia. Y no sabemos si ninguno de nosotros va a estar convocado a eso que nosotros damos por hecho. Hermanos, la vida es del Señor y Él nos la puede reclamar en cualquier momento. Lo importante es que estemos correctamente ataviados para cuando llegue ese momento o ese instante, ¿sí? Y que partamos tranquilos, confiando en el Dios que nos sostiene, sabiendo que, como decía Pablo, hemos corrido la carrera, hemos peleado la buena batalla, hemos llegado hasta donde Dios nos dijo que teníamos que llegar. Me encanta esa porción que leyó nuestro hermano Eduardo hace un momento. Hasta aquí nos trajo el Señor, Ebenezer, porque eso es lo único que podemos decir en realidad. No nos trajimos nosotros mismos, no nos trajo alguien más. Dios nos trajo hasta este punto aquí y ahora. Y usted y yo no estamos aquí por casualidad. No estamos, hermanos, llamados a vivir el egoísmo ni la avaricia como motores de nuestros deseos y anhelos, sino a vivir la plenitud de la vida en Cristo. Los versículos del 17 al 19 que anteceden al pasaje central, del 17 al 19, les voy a dar lectura ahora porque son importantes, porque uno a veces tiene que partir de lo que no hay que hacer para entender lo que sí debemos hacer. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y escúcheme con atención, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dicho de otra forma, cuando usted da rienda suelta al pecado en su vida, amados hermanos, eso es una carrera de bajada, se va nomás. ¿Sí? Y cuando usted se da cuenta, está remellado, fracturado y golpeado, porque eso sí, el camino es de bajada y fácil, pero es extremadamente doloroso. No hay nadie que haya enfrentado el pecado y haya dejado que corra en su vida que no haya enfrentado las consecuencias de eso después. Y sí, Dios nos perdona, sí, Dios nos rescata, pero las consecuencias a veces se quedan para toda la vida. Amados hermanos, es mi oración y la de la iglesia por cada uno de ustedes, y les pido que sea por toda nuestra comunidad, que no sea así con nosotros como dice la palabra, sino que sabiendo que eso puede pasar, estemos advertidos y que de la mano del Señor podamos vivir de una manera distinta. Para gloria de Dios, por su gracia y misericordia, nosotros hemos sido redimidos, y ya no vivimos bajo el yugo de ese pecado. Ya no. Nosotros le podemos decir que no por el poder que nos asiste en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya podemos nosotros alejarnos de eso, aquel pecado que puede entenebrecer nuestro entendimiento y hacernos hasta verle bonito. ¿Sí? Porque así es esto, ¿no? Le empezamos hasta a ver agradable. En otras palabras, nosotros, hermanos, ya no somos esclavos de ese pecado. Sin embargo, pasa en ocasiones y en la vida de los creyentes que cuando nos separamos de esa comunión diaria de Dios, automáticamente emerge nuestro corazón, ese de carne que tenemos aquí adentro, que lo único que sabe hacer es ofender a Dios. Y vaya que sabe hacerlo, ¿verdad? ¿En qué manera? Somos buenísimos para ofender a nuestro Padre. Aquí viene una primera reflexión importante, amados hermanos. Este culto de adoración y lo que tendremos Dios primero los próximos 51 domingos de este año, no son espacios solo para revitalizarnos y aguantar la semana, como lo hemos dicho en más de una ocasión con una prédica, sino que son celebraciones en donde después de haber venido caminando con Cristo diariamente los días que nos antecedieron, hoy llegamos acá a darle gloria y honra porque hasta aquí nos trajo el Señor. ¿Sí? Exactamente así debe ser. Esta es la celebración que pone la cereza del pastel en una semana de intimidad con Cristo que usted y yo debemos tener cada uno en nuestros hogares. Yo le invito a que usted reflexione si esto no ha sido así en el año 2025, ok, ya pasó. No necesita usted preguntarle a Dios si Él quiere que usted tenga una relación íntima con Él en el 2026. Yo le anticipo la respuesta, sí, claro que sí. Dios siempre ha querido convivir con su pueblo. Pero este asunto, amados hermanos, es justamente de esa perseverancia de los santos, de lo que nos hablan las doctrinas de la gracia, que usted y yo debemos seguir. Medítelo. Mucho cuidado con dejar que su corazón le convenza de que lo que le contaminó una vez, lo que le hizo daño una vez, no puede volver a hacerlo. ¿Sí? Porque como yo ya soy muy chévere, ¿verdad? Ya siento que el pecado que antes me afectó ahora ya no me va a afectar, porque ya estoy vacunado contra el pecado. Amados hermanos, la única forma de vivir alejados del pecado es vivir en comunión con Cristo. No hay otra manera. Y esto se tiene que construir todos los días. No es como una vacuna, como la de la gripe, que me pongo cada noviembre, ¿verdad? Para vivir protegido el resto del año. No, esto requiere de una vacuna diaria. Y la vacuna está aquí. ¿Sí? En la palabra, en la oración que se desprende de la palabra, en la alabanza que se desprende de la palabra. Eso es a lo que estamos llamados a hacer. Solamente eso nos dará conciencia de pecado para que podamos vivir vidas verdaderamente transformadas. De otra forma, hermanos, viviremos falsamente. ¿Y se puede vivir falsamente? Toda la vida se puede vivir falsamente. El punto aquí, hermanos, es que nosotros no estamos aquí para agradar al ojo humano, sino delante de nuestro Dios. Y a Él no le podemos engañar. No hay forma alguna de engañar a nuestro Padre. Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Con esto quiero desmitificar otra de las cosas bonitas que nos dice el mundo. Sigue tu corazón, escucha tu corazón y todo te irá bien. Amados hermanos, no hay cosa más peligrosa que darle oídos a ese corazón que usted y yo tenemos. Porque la palabra de Dios nos dice que es engañoso. Entonces nos dora la píldora, nos hace ver las cosas bien cuando están mal. Y nos invita a vivir vidas falsas. Amados hermanos, al corazón no le podemos seguir, tenemos que seguirle a Cristo. A Él le podemos seguir. Ese ejemplo debemos emular.
y absolutamente nada más. Y es aquí donde paro un momento para motivarle a que usted se autoevalúe a la luz de la palabra. Ha regresado, y aquí soy puntual, y medítelo usted. ¿Ha regresado usted a ver aquellos videos, a escuchar aquella música o a participar de aquellas conversaciones que no son edificantes para su vida? No me responda, es totalmente personal. Pero si a esta pregunta o cualquiera que se derive de estos 3 ejemplos que he topado, la respuesta es sí, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque es claro que ese es el camino que Satanás quiere que usted tome. Dios jamás le va a llevar a un camino de perversión, ni le va a hacer jugar con fuego, porque sabe que usted y yo nos quemamos. ¿Sí? Nos quemamos. Si usted prende un fósforo con el dedo puesto en la parte rojita, se quema. Por eso usted no lo hace de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando usted juega con el pecado, es como que sabiendo que se va a quemar, va a poner el dedo ahí y lo va a jalar. Y se quemará tantas veces como usted quiera. En algún momento esa quemadura puede ser grave. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Estamos dispuestos a jugar con fuego, amados hermanos? Estos son ejemplos nada más por mencionar, porque son comunes y de manera general. El otro día estaba viendo estadísticas que me escalofriaron. ¿Sí? Muchos de ustedes, yo también tengo por ahí mi red de TikTok. ¿Han oído ustedes hablar del famoso down scrolling? Que es básicamente mover el dedo hacia abajo, o desde arriba, de abajo hacia arriba. Y se va, ¿no es cierto? La persona promedio que abre una red social en donde se lanzan videos cortos, como Instagram, TikTok u otras, ¿sí? El momento en que hace el primer video, no hace menos de 15 o 20 down scrollings derivados de esa primera parte. 15 o 20. Cada uno de esos videos tiene alrededor de 1 minuto. Usted no se dio ni cuenta y casi media hora de su vida se fue. ¿Qué ganó usted? Absolutamente nada. Porque bueno fuera que usted se quede viendo alguna reflexión o alguna situación bíblica que le llame la atención. No, le llama la atención las novelas chinas, tailandesas, turcas, argentinas con actores malos además, ¿sí? Que le dejan intrigado porque el objetivo es ese, pues, ¿no es cierto? Que usted se quede intrigado y que ande buscando cuál es la segunda parte, tercera, cuarta, quinta o décima. Cuando se acaba la historia mala y mal actuada, usted perdió 2 horas de su vida haciendo nada. ¿Sí? Y bueno fuera que nos quedáramos solamente en eso. La palabra de Dios nos advierte sobre la mayordomía del tiempo. Entonces, cuando llega el momento de hacer el devocional, nos pesan 5 minutos, 10, 15, 20 o media hora. Pero cuando se trata de mover el dedo de abajo hacia arriba, está todo bien. En algún momento llegué a pensar que lo que tenemos que hacer es hacer devocionales en TikTok. Tal vez así funcione, ¿verdad? Y le dejamos con la incertidumbre para que usted siga viendo los otros días después. No sé. Pero, amados hermanos, es un juego peligroso. Si usted tiene esa debilidad, y le digo porque a mí a veces sí me pasa también, yo prefiero dejar el teléfono guardado. ¿Sí? Mejor no. Si yo ya sé que no me edifica, ¿para qué lo tengo cerca? Es una decisión difícil porque cuesta. Pero, amados hermanos, con ese y cualquier ejemplo, póngale el nombre que usted quiera, cualquier cosa que se vaya en contra de la voluntad de Dios, cualquier cosa que estorbe en su relación diaria con Dios, de la que estamos hablando hoy como meta para el nuevo año, no amerita estar en su vida. No amerita. No hay nada que valga sacrificar 1 minuto de comunión con Dios. 1 segundo siquiera. Porque ese segundo y ese minuto de intimidad con Cristo puede ser la diferencia en su vida, y quién sabe, usted puede ser de bendición y marcar la diferencia en la vida de otros tantos. Solo ese segundo. Amados hermanos, reflexionemos firmemente. Fijar objetivos o metas de las motivaciones con las motivaciones equivocadas o desde las motivaciones equivocadas nunca termina bien, como lo dije hace un instante. Y aquí quisiera recordar una de mis porciones bíblicas favoritas, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Dice el Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, y esta es la parte triste del asunto, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Usted sí ha visto cómo hacen las cosechas, ¿verdad?
¿Se ubica cómo funciona este tema? Una vez que se recoge lo que sí vale, todo lo que no, que se quedó en el piso, se recoge y se quema. Esta es una práctica que no es de este tiempo, que tiene mucha historia, por eso el Señor Jesucristo la toma como ejemplo. Amados hermanos, los que se cayeron, los que se secaron y se quedaron ahí, jamás fueron parte de la vid verdadera. Porque los que son parte de la vid verdadera, los que somos por la gracia del Señor parte de esa vid, no podemos ser retirados de la planta, de la raíz, del tronco firme que es Cristo, porque Él nos dice que los que recibió en su mano, nadie se va a perder. Ninguno se cae de la mano de Dios. No saben la paz que me da eso. Me da una enorme paz. Por ustedes, por mí, por los míos, claro que sí. Porque estamos en las manos de un Dios que siempre cumple lo que promete. Y Él prometió que no me va a soltar y no lo hará. Ni a usted, ni a mí. Amados hermanos, esa es una base fundamental para estructurar cualquier meta del nuevo año. La vid verdadera es Cristo y cualquier cosa que se me pueda ocurrir o plantear como objetivo debe depender de la voluntad de Él y de que yo esté conectado con Él. Punto. ¿Sí? Importantísimo. Estos versículos nos hablan claramente de la dependencia que tenemos que tener con el Señor. Y no es el objetivo de esta prédica hablar de eso, pero sí quería mencionarla, porque la dependencia implica al mismo tiempo fidelidad. ¿Sí? Yo no puedo decir que dependa de Dios y no tener ninguna comunión con Él, pues. Ni que le conozco a Cristo y no buscarle. Ustedes tienen seguramente amigos cercanos, ¿verdad? Buenos amigos, esas personas que le acompañan toda la vida. ¿Cómo construyeron ustedes esa relación? ¿Viéndose 45 minutos cada domingo? ¿O unas 2 veces al mes? Las relaciones buenas, las que valen la pena, se construyen con tiempo y con dedicación. La relación con Dios no es la excepción, es la relación. Es la que más tiempo nos debe requerir. Es a la que más importancia le debemos dar, porque le debemos todo, porque le pertenecemos a Él. Porque no hay nadie más importante en toda la creación que nuestro Dios. Así que ahí estamos. En cuanto a los propósitos de Año Nuevo, siendo decisiones o deseos conscientes y explícitos, yo les invito a que tamicemos lo que usted ya tenía como propósito a la luz de la palabra. Efesios 4, 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Estos 2 versículos nos hablan claramente a los creyentes verdaderos, no a los que no son, por supuesto, que debemos recordar que como creyentes hemos sido llamados a perseverar en la fe. Lo que significa, hermanos, que esa fidelidad de la que hablé hace un momento, que esa construcción de una relación con Dios es algo fundamental para la vida y que necesitamos de estar enchufados y conectados con Él para poder seguir hacia adelante. Y sí, tendremos momentos de flaqueza, claro que sí. Vamos a experimentar dificultades indudablemente, pero eso no significa que Dios dejará de obrar para sostenernos y no podemos darnos el lujo de pretender pasar por esas dificultades separados de Él. Sí, lujo, porque pretender pasar solo por las dificultades de la vida es un lujo que no podemos asumir. Usted y yo ya pasamos esas etapas de nuestras vidas. Ya sabemos lo que es enfrentar dificultades y momentos duros alejados de Dios. ¿Cómo les fue? A mí, mal. Horrible. ¿Sí? No tiene nombre en realidad, ni siquiera encuentro las palabras para definirlo. Por otro lado, amados hermanos, enfrentando cosas duras, como las que he mencionado del año anterior y otras tantas que nos han pasado a lo largo de la vida, definitivamente, una cosa es hacerlo con Dios y otra sin Él. No hay duda alguna de eso. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa que dejamos atrás. Despojados del viejo hombre, dice Pablo al escribir esto, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El término griego utilizado en el Nuevo Testamento es apotitemi, que literalmente significa quitarse, eso es despojarse. Yo me lo quito, poner a un lado, lo echo fuera. La imagen que utiliza o la figura que utiliza Pablo en este momento es de alguien que se retira ropa vieja, sucia o contaminada. ¿Usted se vuelve a poner ropa vieja? Que mi esposa no me escuche, no, porque a veces me critica eso. ¿Sí? Racionalmente no, pues. ¿No es cierto? Usted ya tiene una chaqueta hecho huecos, no se la vuelve a poner nunca más, ¿verdad? ¿Sí? Escucharán varones presentes.
todo, para todo. Las cosas viejas no tienen sentido, uno tiene que sacarse y desechar eso. Cuando Pablo utiliza esta figura se refiere a ese tema. Yo no puedo pretender vivir de una manera renovada con las mismas prácticas de antes. Yo debo desechar eso de mi vida. No sirve. Así como la camiseta vieja hecho huecos ya no sirve para nada, la manera antigua de vivir es peor aún. No me sirve de nada. Me trajo perdición, me trajo dolor, me trajo ofensa contra Dios, quizás hasta consecuencias con mi familia. Por lo tanto, no amerita que esté ni un segundo más en mi vida. Quémela con el viejo. No le dé espacio, no le dé lugar. Amados hermanos, no hay cosa más torpe dentro del cristiano que volver a ponerse la ropa vieja otra vez. Esa que está sucia y maloliente, porque el pecado es así. El pecado no se lava así nomás. Si la sangre de Cristo no mediara, nosotros andaríamos oliendo a pecado el resto de nuestra existencia. Y hermanos, el pecado es escandaloso. Se nota clarito. Por ende, este símil que se utiliza aquí es algo que debemos tener de una manera clara. Ningún propósito de año nuevo puede llevarnos a poner la ropa vieja. En el contexto bíblico, para el uso de esta palabra, es radical y decisivo. Es decir, yo hago la decisión por Cristo y yo debo ser un radical. Y cuando escuchaba esta palabra recuerdo esa cancioncita que nos enseñaban en el grupo de jóvenes hace 30 años, ¿verdad? Señor, hazme un radical. Tum, 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 turum, ¿verdad? Linda canción, ¿sí? Bonito, súper fácil la letra, pero qué difícil es vivir radicalmente, hermanos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es humanamente imposible, déjeme decirle, pero con Cristo no solo es posible, sino que es real. Sí se puede vivir radicalmente y dejar a un lado todo lo que el mundo nos dice para optar por Cristo y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha trazado como norte y como camino. Entonces, hermanos, a renglón seguido Pablo dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este versículo me encanta. ¿No ha pensado usted lo lindo que es la invitación a renovar nuestra mente y nuestro pensamiento todo el tiempo? Este es uno de los versículos de insignia de la Reforma Protestante. ¿Sí? ¿Por qué es un versículo insignia? Porque nosotros los reformados decimos que siempre nos estamos reformando. Y es verdad, porque Dios va transformando nuestra mente una y otra vez, cada día que usted hace su devocional en casa, si sea la misma porción que ya dio 50,000 veces hacia atrás, Dios tiene algo que mostrarle nuevo en su vida. Es otro contexto, es otra experiencia. Y si usted además a ese versículo, a ese capítulo, a esa porción, le dedica tiempo, Dios le va a hablar, amado hermano, amada hermana. Dios va a hablar con usted y le va a mostrar y le va a edificar y le va a renovar su mente. Qué importante es renovar la mente. ¿Saben por qué? Porque cada pecado que se comete al menos 2 veces. Primero lo pienso y luego lo hago. Pero si yo renuevo mi mente, estoy poniendo la cura en donde se origina el pecado, en donde se maquina. Nada en la palabra está escrito porque sí. Es fundamental entender estas cosas para entender de dónde se origina mi problema. Si yo tengo fiebre y me tomo solamente paracetamol y nada más, he atendido el síntoma, pero no la enfermedad. La fiebre es un síntoma, nada más. Estoy enfermo, ¿por qué? Porque estoy con fiebre. La fiebre no es eso, la fiebre es una alerta de que algo pasa. De ahí que el médico, claro que nos va a atender la fiebre, pero va a buscar la causa de ese problema. Una vez resuelto, todo bien. Es como cuando usted tiene dolor de estómago y se toma Buscapina, porque Buscapina quita el dolor de estómago, ¿verdad? ¿Sí? Algo así era el tema, perdón la cuña. Pero cuando usted tiene apendicitis también le duele el estómago. Y si usted se toma la Buscapina, le va a dejar de doler el estómago. Pero cuando se dé cuenta va a estar en el hospital con una peritonitis. ¿Sí? Esa es la consecuencia de no atender la enfermedad, sino los síntomas. Y espiritualmente pasa lo mismo. ¿Sí? Pasa igual. De ahí que la palabra de Dios nos dice, usted vaya al génesis del problema y ahí hay que resolverlo. Cuando lo resolvemos en donde está el origen del problema, entonces la situación es distinta. Maravilla, ¿no es cierto? Nuestros propósitos deben ser estructurales, no pueden ser simplemente adornos. ¿Sí? Cuando Pablo se refiere a la mente, no solamente se trata de lo que pensamos, sino que va más allá, llegando al cómo y el por qué pensamos de una u otra manera, es decir, el proceso completo. La renovación como proceso continuo de los creyentes es algo que debe ser profundo y permanente. En otras palabras, yo debo estar dispuesto a dejarlo todo. Más o menos en el primer trimestre del año anterior,
Conversando con un hermano, puso en mi corazón que empecemos a estudiar los días miércoles un librito que se llama Te costará todo, basado en Lucas 14. ¿Sí? Amigos míos, seguirle a Cristo nos cuesta todo, pero todo de todo. Lo que significa que cuando yo llego a estar dispuesto a que Él renueve mi mente y transforme mis pensamientos, yo debo entrar con las manos abiertas así, diciéndole: Señor, toma todo, tómalo todo y cambia lo que tengas que cambiar. Yo no me aferro a nada, porque aferrarme es quedarme cogido de esa camiseta sucia, maloliente y ahuequeada, la ropa vieja que decidimos dejar atrás. Así que hoy tenemos la posibilidad de reflexionar sobre las cosas y de no aferrarnos a lo que no conviene. La carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 3 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, se refiere al estar en la relación perfecta con Cristo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando corremos, nuestra mirada debe estar puesta al frente. Nuestra mente debe estar enfocada en la meta y nunca pensando en retroceder un trecho ya recorrido. ¿Cuándo han visto ustedes que un atleta de élite, ni siquiera de cualquier amateur como nosotros, empieza una carrera y cuando ya está en el kilómetro 9, antes del 10, ya se acaba, dice: no, yo voy a regresar unos 2 kilómetros para volver a correr? Nunca, pues, jamás, es absurdo. Bueno, como creyentes a veces nosotros sí hacemos eso. Por eso Pablo nos dice: usted la mirada tiene que poner al frente. Un amigo querido me decía el otro día que cuando uno corre y empieza este ejercicio del atletismo, el tema fundamental no está en las piernas ni en los pulmones, sino en la cabeza. Aquí se corre primero. Si yo me derroto aquí, no importa cuán bien preparado físicamente esté, no llego. Eso físicamente es real, pero espiritualmente también. Si yo no dejo que Dios transforme y renueve mi mente y mis pensamientos, no importa cuánto conozca de la Biblia, cuánto docto en teología o en doctrina, no llego. No llego, porque no he dejado que Dios transforme las cosas como Él me pide que lo haga. Hermanos, esto es práctico, es un ejercicio práctico eminentemente, al 200% práctico. De ahí la importancia de leer con cuidado. Versículo 24 de Efesios 4: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestirnos del nuevo hombre no es otra cosa que vivir conforme al ejemplo de Cristo, anhelar su voluntad y, en resumen, caminar bajo su guía en cada ámbito de nuestras vidas. Es vivir como lo apartados que decimos ser y que de hecho somos cuando vivimos pegados a la vida. Nos alejamos de la corriente del mundo y permanecemos en la verdad con V mayúscula, la verdad de Cristo. Finalmente, Pablo cierra esta porción con el versículo 25 afirmando: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta porción cierra haciendo referencia a lo que hablamos en la introducción de este mensaje. Somos un solo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Así somos y así debemos vivir. Los dedos no pueden ser utilizados para rascarnos la espalda al punto de lastimarnos y dañarnos, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes les pica algo y se hacen hasta lastimarse? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? Así de loco es cuando nosotros dejamos que nuestros pies corran presurosos al pecado. Así de loco es. Oye, pero me voy a tropezar y me voy a caer. No importa, voy a correr más rápido para caerme más duro. Nos reímos, ¿verdad? Pero cuando se trata de vida espiritual, ¿no se han dado cuenta que así nos comportamos? Sabemos que el camino no es el correcto, pero allá voy, firme. Y mientras más rápido y más doloroso, mejor. ¿Sí? Nos alistamos para correr una carrera descalzos, sin ninguna protección, cero preparación y con la mente puesta en cualquier parte, menos en Cristo. A eso suenan nuestros propósitos de año nuevo, cuando no le preguntamos a Dios primero. Así de simple. Y fíjense que les dije primero. En resumen, la iglesia no puede ni debe herirse a sí misma. Si en algún momento tropiezan los pies, la boca no los insulta. Las manos deben ayudarnos para pararnos nuevamente y los ojos ponen más cuidado de por dónde vamos. Así debe ser el cuerpo. ¿Sí? Cada parte, según le corresponde, colabora para recuperarnos y continuar. Porque sí, claro que tropezamos. Pero como decía mi profesor de álgebra de primer nivel de facultad, a la gente no se le puede ver por la caída, sino por el rebote.
Y los creyentes debemos de estar dispuestos a levantarnos tantas veces como sea necesario. Porque tenemos una motivación mayor que cualquiera, mayor que las nuestras. Cristo por delante. Y atrás quedará lo malo. Por delante hay perdón. Por delante hay reconciliación, restauración y restitución. Eso es lo que Dios nos ofrece. No sé ustedes, yo quiero eso. Yo anhelo eso. Y anhelo que usted también lo anhele de esa forma, porque este anhelo del corazón no viene de un deseo de carne ni personal, sino de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Si se trata de fijar metas o objetivos para el cuerpo en el nuevo año, el cuerpo entero es el que debe buscar a Dios en oración, en su palabra, alabando, buscando la voluntad de Dios para el nuevo año. Si hablamos de tus metas, las de tu familia, las de tu trabajo, las de la iglesia o cualquier otra, el camino es exactamente el mismo. No podemos pretender que las cosas espirituales son solamente para los domingos cuando nos reunimos aquí en la iglesia. Nosotros somos llamados a ser espirituales, a vivir espiritualmente. Por lo tanto, debo hacer una práctica recurrente en mi vida el buscar de Dios para hacer las cosas. No perdamos el tiempo, hermanos, rompiéndonos la cabeza en nuestras fuerzas, sino abandonarnos, y debemos abandonarnos, y escúcheme bien, en la voluntad de Dios y confiar en su designio. ¿Sí? Ahí es donde está la sabiduría. Dios no nos mandó a cavilar y pensar una y otra vez en lo mismo buscando soluciones humanas, sino a buscarlas en Dios y abandonarnos en sus manos. La carta a los Efesios capítulo 5, esta vez versículos del 16 al 18 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No quiero terminar este mensaje sin hacerle una cariñosa invitación a que rinda su corazón a Dios, a que rinda sus pensamientos, sus anhelos y su vida entera. Es el anhelo de esta iglesia que al finalizar este servicio de adoración, ustedes puedan llegar a sus casas o donde se dirijan y aparten un lugar, un tiempo para usted y para el Señor. Un momento en el que usted pueda derramarse en su presencia y pedirle perdón si es que usted ha establecido metas que no han sido primero consultadas con Dios. Y que se deje ahí y le diga: Señor, yo te entrego mi vida, dime tú qué es lo que tengo que hacer en este nuevo año. Y aquello que Dios ponga en su corazón, eso ore, eso comparta, en eso trabaje, porque eso es lo que Dios quiere para usted. Y no hay mejor cosa, no hay mejor carro, no hay mejor avión en el que usted se pueda subir que en el de la preciosa y perfecta voluntad de Dios. Ahí habrá bendición, sí, y sostén y sustento para seguir adelante. Oramos fervientemente para que usted y yo podamos escuchar la voluntad de Dios en este nuevo año y que si Él nos permite llegar al 2027, podamos mirar hacia el 2026, que hoy es nuevo, en un año será antiguo, con gozo y reconociendo el amor de Dios que ha obrado, obra y obrará en sus vidas y en las de los suyos. Amados hermanos, que el 2026 sea un año muy bendecido por el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas y en la mía y en la de esta iglesia. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por darnos el privilegio de poder tener este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque realmente nos ministra de una manera sobrenatural, porque es tuya, Señor. Gracias por darnos la bendición de poder exponerla hoy. Yo te pido, por favor, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a quienes puedan ser edificados por esta palabra tuya en diferentes momentos, y que para tu gloria y para tu honra, Padre Celestial, podamos vivir un 2026 con propósito, pero no con el nuestro, ni con el de nadie más, sino con el tuyo. Gracias, Padre Celestial, por estos corazones y por estas vidas. Gracias, Señor mío, por las familias que representan. En Cristo Jesús ponemos de este nuevo año nuestras vidas a tus pies. Amén y amén. Vamos a continuar en este empezar el nuevo año de la